los cuatro, pero Juan Galvín lamentablemente no va a poder estar con nosotros porque bueno, tuvo un problema, un inconveniente y no pudo venir. Los tres somos parte de dos UASITs, el UASIT dirigido por Adriana Amante, Literatura y Objetos en la Cultura Argentina, y el otro UASIT es el dirigido por Inés de Mendoza, que se llama Registros y Dispositivos en la Literatura Argentina. Bueno, comienza Daniela Paolini, el título de su ponencia. Bueno, ¿querés leerlo vos, Dani? Sí, sí. Bueno, gracias. El título de mi ponencia, ¿ahí se oye bien? El título es La crítica teatral de Santiago Wilde en el Argos de Buenos Aires y de Thomas George Love en The British Packet and Argentine News, parámetros ilustrados y anticipaciones románticas en la escena cultural porteña. Bien, una vez más, vengo a compartir una parte de mi tesis doctoral, ahora a la espera de ser defendida en un momento próximo. En la que investigo los encuentros culturales entre Gran Bretaña y el Río de la Plata durante el primer tercio del siglo XIX, con el fin de detectar y reconstruir indicios de la emergencia de una sensibilidad cultural romántica en una etapa previa a la configuración del romanticismo argentino como programa estético y político. Entre los diversos modos en que se dan esos encuentros, trabajo con una zona de contacto focalizada en los residentes británicos en Buenos Aires, e indago, entre otras manifestaciones, su participación en el proyecto reformista encabezado por Bernardino Rivadavia. En esta ocasión voy a centrarme en el papel de los ingleses Santiago Wilde y Thomas George Love en la crítica teatral porteña. En el caso de Wilde, le atribuyo las reseñas teatrales publicadas en la primera etapa del Argos de Buenos Aires y examino de qué modo introduce allí criterios sensibles a la emoción del espectador, a la apreciación de la puesta en escena y al fomento de un teatro nacional. En el caso de Love, analizo cómo desarrolla en The British Packet and Argentine News una crítica atenta a los particularismos nacionales, en la que destaca la singularidad de la experiencia estética y la sociabilidad teatral como signos del progreso. Así afirmo que estas intervenciones muestran cómo su crítica teatral articula parámetros de evaluación ilustrados y neoclásicos que se entrelazan con criterios de valor cercanos a la sensibilidad romántica. Bien. Como espacio que congregaba personas de todo el espectro social, el teatro era para el grupo rivadaviano un lugar especialmente propicio para educar a los sectores populares en los modos de entretenerse y comportarse en el espacio público, a partir de los preceptos del decoro y la virtud que debía permitir de élite criolla. Pero si entre aquellos hombres letrados había cierto consenso respecto de la función pedagógica de la sociabilidad teatral, había un mayor desacuerdo sobre la influencia moral de las obras representadas. Esto se advierte, por ejemplo, en una reunión de la Sociedad Secreta Valeper de julio de 1821, donde se debatió si el teatro contribuía a mejorar o corromper las costumbres. Entre las opiniones encontradas se discutió si tragedias como Bruto de Voltaire no resultarían perjudiciales al proponer modelos de virtud inalcanzables para el hombre común, si Fedra de Racine tendría a disculpar el vicio y excitar pasiones blandas, si al criticar siempre el vicio y hacer triunfar la virtud, el teatro producía un mejoramiento social paulatino, o si por el contrario solo funcionaba como mero entretenimiento. Frente a estas inquietudes, y dado que el gobierno reformista tendió a relajar la censura de las obras representadas, la prensa podía funcionar como ente regulador, encargado de evaluar no solo el valor artístico de las piezas, sino también la ejecución de cada puesta en escena o la conducta del público durante la función. En las primeras reseñas de los espectáculos teatrales dados en el Coliseo, se encuentra la intervención periodística de dos residentes británicos fuertemente involucrados en el desarrollo cultural del periodo, Santiago Wilde y Thomas George Love. El Argos de Buenos Aires es uno de los primeros periódicos del periodo que le dedica un espacio a la crítica teatral en casi todas las entregas durante su primer año, desde mayo a diciembre de 1821. En esta primera etapa del periódico, previa a la creación de la Sociedad Literaria, que lo relanzaría en enero de 1822 como proyecto propio, los redactores anónimos habrían sido, reitero, en esta primera etapa, Santiago Wilde e Ignacio Núñez. Si bien Núñez fue uno de los más importantes publicistas de las reformas rivadavianas y promovió el mejoramiento del teatro para erradicar las costumbres coloniales, Wilde tenía una relación más estrecha con la cultura teatral. En 1817 fue uno de los fundadores de la Sociedad del Buen Gusto del Teatro,
También tradujo y adaptó piezas teatrales como La delirante Leonor, La rueda de la fortuna y El judío, y escribió algunas comedias originales como Las dos tocayas. Otro dato que permite atribuir de las reseñas teatrales es que estas dejan de aparecer en el Argos cuando la redacción pasa a manos de Manuel Moreno, Esteban de Luca y de vuelta Ignacio Núñez, ya como proyecto de la Sociedad Literaria, y reaparecen entre septiembre y diciembre de 1822, luego de que Wilber retomara el puesto en reemplazo de Moreno. Entonces esta información está en las actas de la Sociedad Literaria están publicadas. Por ello no resulta arriesgado sostener que el inglés pudo haber sido el autor de las reseñas teatrales de Argos en los primeros años de la denominada Feliz Experiencia, entre 1821 y 1822. En consonancia con la actitud literaria del neoclasicismo rioplatense, el reseñista de Argos aprecia el teatro como la más racional de todas las diversiones y evalúa el valor de las obras representadas según sepan respetar, cito, el freno de la verdad, de la verosimilitud, de la conveniencia y del decoro. Fin de cita. Así también piensa en la función ejemplificadora del teatro como práctica de sociabilidad. Concibe el encuentro entre artistas y espectadores como una asamblea civilizada y reprueba a los asistentes que generan disturbios con sus comportamientos bárbaros, sus palabras, como interrumpir con criterios la función, que las señoras lleven sus hijos a las comedias o que los señores fumen en los patios y corredores. Sin embargo, sus reseñas no se centran en los mensajes moralistas de las obras representadas. La cuestión de si fomentan el vicio o la virtud ocupa un lugar secundario en sus reflexiones. En cambio, le presta particular atención a cómo interpretan las obras los actores, porque le interesa que sean convincentes en sus roles y que sepan conmover a su audiencia. Cito: la señora Montes de Oca y el señor Velarde no deben contenerse con aprender sus papeles, según es de obligación, ni con agradar al público. Deben tratar de electrizarle y de amar su profesión como una de las bellas artes. Así pone de relieve una apelación a los sentimientos y emociones del espectador, que si bien no desplaza la razón como principio rector en la apreciación del drama, introduce un criterio de valoración central en el romanticismo. Lo que para el reseñista resulta fundamental a la hora de juzgar una representación dramática es la capacidad de hacer creer a los espectadores que lo que ocurre en escena es o podría ser real. Cito: todo debe aparecer como natural y la perfección del arte consiste en ocultar el artificio que se emplea. Aunque este imperativo también forma parte del ideario neoclásico, el reseñista lo utiliza para cuestionar la rigidez de las unidades de espacio, tiempo y acción de la escuela francesa, cuyo espíritu de sistema considera perjudicial para el arte dramático. Tomando como ejemplo las obras de Botet y Racine, objeta que la trama sea forzada a ajustarse a estos principios cuando sostiene debería ser la unidad de argumento la que organice las necesidades espaciotemporales del drama. Esta visión crítica de las reglas del neoclasicismo francés revela su predilección por otro tipo de obras, más cercanas al gusto libre y emocional del teatro británico, como las piezas alemanas de Schiller y Kotzebue, que también se ofrecían al público porteño. En consonancia con la perspectiva inglesa, considera que quien mejor supo convertir su obra en un espejo de la naturaleza fue William Shakespeare. Por eso lamenta que la tragedia de Otelo haya llegado al Teatro de Buenos Aires mediada por una adaptación francesa traducida en España, lo que ocurría con la mayor parte de las obras representadas. En su reseña de la puesta en escena de la obra, afirma con tono irónico que, cito, Shakespeare sale de las manos de un versista francés como Sansón de las tijeras de Dalila, aludiendo así a la artificial simetría y uniformidad francesas que se imponen sobre el drama shakespeariano. También expresa el deseo de que, cito, algún poeta argentino se anime a beber de la hipocrene de Shakespeare antes de que pase por el alambique francés. Además de incitar con el ejemplo a que los porteños realicen sus propias adaptaciones y obras originales, digo, si consideramos que es Wilde el protagonista de Lagos, somete a evaluación dichos ensayos, como cuando alaba la tragedia Aristodemo de Miguel Cabrera de Nevares, cuya trama juzga tejida con la mayor perfección. Pero cuando un criollo comparte una composición suya mediante una carta que se publica en el Argos, censura la falta de adecuación a la realidad local en el desarrollo de la trama. Cito: el fondo del argumento es muy bueno, las desgracias que puede causar la caprichosa oposición de los padres al casamiento de los hijos. Pero teniendo el autor el laudable objeto no solo de divertir, sino también de instruir y corregir a sus paisanos, parece que no ha escogido entre los varios caminos que se ofrece el más recto, haciendo que el capricho del padre se cifre en una predilección a la nobleza. Entre nosotros no la hay.
Nadie entre nosotros tiene tal capricho. Fin de cita. En esta observación, el fin moralizante de la obra parece más importante que el principio de copiar la naturaleza. Sin embargo, también podríamos afirmar que el crítico apunta a que la obra se adapte a la nueva naturaleza del espectador ciudadano. Se trata de una forma de modernizar la experiencia teatral que, sin alejarse del objetivo ilustrado de instruir y corregir, objetivo que, dicho sea de paso, continuará siendo una preocupación de los románticos argentinos, habilita la aparición de otros criterios estéticos en la apreciación del drama. En la misma tesitura, cuestiona por sumamente disparatado que en una loa alegórica en homenaje al general Belgrano, el héroe cristiano ascienda al Olimpo para, cito, ser coronado por las manos de Jove, Marte y Apolo. Al sostener que, y acá vuelvo a citar, los dioses del paganismo se hallan absolutamente fuera de su lugar en todo argumento moderno, fin de cita, el reseñista se distancia del repertorio grecolatino que es característico del neoclasicismo, mientras introduce en su crítica teatral una sensibilidad distinta, más cercana a la búsqueda romántica de una configuración propia para el teatro nacional. Lo que resta indagar es si efectivamente el público encontró en el teatro un lugar de pertenencia identitaria dentro de la sociedad republicana, cuestión que será clave para la crítica teatral de Thomas George Bloch. En rigor, la asistencia al teatro formaba parte de las costumbres coloniales, y lo que más atraía al gusto popular eran los sainetes y las tonadillas de tradición hispánica, que el reseñista de Largos incluía entre aquellas piezas menores que a su juicio jamás deberían ver la luz. Sin embargo, el grupo rivadaviano también halló en el ámbito teatral ciertas manifestaciones de adhesión a su itinerario reformista. Como ha demostrado Klaus Gallo a partir de la lectura del periódico El Centinela y del relato del inglés anónimo que escribió a 5 Years Residence en Buenos Aires, el público porteño parecía expresar sus inclinaciones laicas cuando aplaudía la exhibición en el teatro del retrato de Voltaire o cuando celebraba con risas una alusión a la reforma eclesiástica durante una representación. Locke también se detiene en las reacciones del público, pero su mirada distingue algo más: el progreso que se manifiesta en la consolidación de una forma específicamente porteña de apreciar el acontecimiento dramático. Así, desde The British Packet formula una crítica teatral sensible a los particularismos nacionales que anticipa la que más tarde se sostendrá de forma más programática con el romanticismo. El primer número de The British Packet salió a la luz el 4 de agosto de 1826, por lo que nos permite indagar el lugar que ocupaba el teatro en la etapa final del periodo rivadaviano. En sus páginas, Locke afirma que las representaciones han mejorado sustancialmente desde que los escritores de la época se ocupan de la crítica teatral, lo que acaso explica su decisión de acompañar la tendencia, incluyendo una breve columna dedicada al teatro en la mayoría de sus entregas. Dado que el periódico estaba dirigido principalmente a la comunidad británica, está en inglés, ¿no?, aunque también a los criollos que supieran o quisieran aprender el idioma, incluye con frecuencia observaciones comparativas entre el teatro porteño y el inglés, tanto en lo que respecta a las obras representadas como a la actuación y al comportamiento del público. Luego explicita las preferencias estéticas que comparte con sus compatriotas. Manifiesta que, cito, la tragedia francesa es demasiado artificial para el gusto inglés, y define a Shakespeare como el maestro supremo de las pasiones y los sentimientos humanos. Incluso va más lejos que el reseñista de Largos a sostener que ningún extranjero puede comprender las bellezas shakespearianas y que cualquier intento de traducción solo produce versiones ridículas. A favor de este argumento insiste en que resulta imposible transmitir en otro idioma el significado delicado de algunos versos de Noche de Reyes. Postular la intraducibilidad de Shakespeare implica asumir que la experiencia estética de cada literatura nacional es en gran medida intransferible, pero también supone una toma de conciencia acerca de la necesidad de atender a las particularidades culturales de cada nación. En el caso de Locke, esta perspectiva se manifiesta en el modo en que compara al público porteño con el inglés. Aunque no comparta sus mismos gustos teatrales, no por ello considera inferior al primero. En sus observaciones, Locke tiende a construir una mirada más relativista que pondera lo singular y lo nacional, criterios de valor cercanos a la sensibilidad romántica. Una diferencia marcada en la crítica de Locke entre los gustos de los ingleses y los porteños se halla en la ópera y en particular en la recepción de dos autores, Rossini y Mozart. Afirma que Rossini es, cito, la deidad musical que reina en Buenos Aires, mientras que los británicos prefieren al melancólico compositor austríaco. Según registra en el número 27 de su periódico, Don Juan de Mozart se estrenó por primera vez en Buenos Aires en febrero de 1827
y hacia noviembre Loba observa que el minuet de la ópera empezaba a sonar en las tertulias de las damas porteñas. No obstante, tiempo después reconoce que una de las representaciones de Don Juan no tuvo buena recepción y que por medio de una conversación con una hija del país descubre el pudor que sentían algunas damas ante una obra que se consideraba inmoral. Aunque Locke se burla de la inmoralidad atribuida a la que era, palabras de él, la ópera favorita de los fashionistas londinenses, también es capaz de reconocer el genio artístico de Rossini y de distanciarse de la desestimación de sus compatriotas en Londres, quienes, cito, te dirán, y puede que sea cierto, que hay más ingenio en una sola aria de Mozart que en toda una ópera de Rossini. Lo interesante es que Locke aprecia a Rossini precisamente por la misma razón que Mozart es valorado en Gran Bretaña, por su capacidad de conmover al público. Por eso declara preferir ir con la corriente de la sociedad en la que vive y, agradeciendo que un vasto océano lo separa del enfado de los críticos de su país, pondera abiertamente el talento del compositor italiano. Hasta trata de moralistas rígidos a algunos miembros de la comunidad británica en Buenos Aires que no supieron apreciar que las lágrimas que brotaban de los ojos de muchas mujeres hermosas durante una representación eran muestra suficiente de que las escenas representadas habían llegado al corazón. Esta estimación no se dirige únicamente a la obra representada, sino también a la representación misma y al público que sabe apreciarla. Así, Locke afirma que, cito, en materia musical, el público de Buenos Aires no es un juez indiferente. Por el contrario, destaca en esa encantadora ciencia. De esta manera, la crítica de Locke aboga por una apreciación in toto de la experiencia teatral, de las obras representadas, de sus puestas en escena y de la recepción del público, que le permite reconocer en ella indicios claros de progreso social. Aunque en su mirada persiste el criterio neoclásico del buen gusto, ese refinamiento ya no remite a un sistema de valores abstracto o atemporal, sino que se mide en relación con los parámetros que impone el propio público a partir de su afición por la música y el drama. En este sentido, y con esto cierro, nada resulta más significativo para Locke que el hecho de que la sociedad porteña continúe asistiendo al teatro aun cuando el gobierno entra en guerra con Brasil. Contrario a lo que podría esperarse, Buenos Aires no es tan triste como algunos imaginan, dice. El pueblo, o más precisamente el sector del pueblo que frecuenta el teatro, ha aprendido a preservar las formas republicanas de sociabilidad y esparcimiento, siguiendo en ello a los gobernantes, que permiten que el teatro permanezca abierto incluso en tiempos de guerra, y dando a su vez el ejemplo concurriendo a las funciones. Esto revela también un desplazamiento de la función moral del teatro, que depende un poco menos de los valores edificantes de las piezas y cada vez más del modo en que la sociedad se identifica con la apreciación estética del acontecimiento teatral. Dice Locke, si vamos a perecer en esta guerra, parece que, al igual que el cisne moribundo, nuestras vidas terminarán con música. Gracias. Bueno, entonces ahora es mi turno. ¿Podés manejar el PowerPoint? Directamente poner, si querés, la primera diapositiva. ¿Esto es para la presentación? Eso sí, pero no, sacalo si querés. ¿No querés presentar? Bueno, nada, yo soy María Laura Romano. Sí. Ahí va. Bueno, dame, si querés ya poner a dos, porque bueno, a ver, mi texto, el texto que traje para compartir, se llama Ficciones vocales, las hablas del enemigo en el periódico federal, La Brújula de Nocturno. Bueno, el PowerPoint es muy sencillo, pero solamente quería traerlo para que ustedes puedan apreciar el periódico, ¿no? Hoy hablamos justamente de la materialidad de la prensa y bueno, es importante, digamos, que tengan una idea de cómo es el objeto. Bueno, traje para compartir este trabajo, un trabajo que está un poco deshilachado bastante todavía, sobre un periódico llamado La Brújula Nocturna, que salió en Buenos Aires en 1831, durante el primer gobierno de Rosas, y era un periódico federal.
Ya presenté un texto sobre este periódico en las jornadas, un texto que después derivó en un trabajo un poco más extenso, que formó parte del volumen de Asomante, coordinado por Marcos Andrandi, sobre derivas del gótico en la literatura argentina. Además, este periódico fue parte del corpus de prensa que analicé para mi tesis de doctorado. Pero ahora me gustaría trabajar con otra zona que está vinculada a la zona que analicé para la tesis, pero que es una zona con su singularidad. En este periódico hay muchos poemas en los que aparece ficcionalizada la voz del enemigo, ¿sí? Y les digo quién es el enemigo. El enemigo es el unitario, llamado también decembrito parricida. Les digo estos nombres porque después en mi exposición van a aparecer estas palabras, así se ubican. Decembrista porque, digamos, el periódico sale en 1831, en diciembre de 1828 había habido un golpe encabezado por Lavalle que había derrocado a Dorrego y que había terminado, digamos, con el fusilamiento de Dorrego, y ahí el nombre decembrista, o sea, se llamaba decembrista aquellos que habían apoyado el golpe de Lavalle, y parricida, bueno, porque son los que mataron al padre de los pobres, Dorrego, ¿no? Entonces, en este periódico aparecen muchos poemas en los que se aparece ficcionalizada la voz del enemigo, que confiesa sus crímenes, se arrepiente de sus compromisos políticos, declara cuáles son los móviles verdaderos de su accionar, que siempre son móviles venales. Es muy común en la prensa de la primera parte del siglo XIX, en este tipo de prensa, que es prensa de combate, prensa facciosa, que aparezcan estas composiciones donde hable el adversario de una manera corrosiva, burlona, que lo deja obviamente muy mal parado. En el caso de La bruja o la ave nocturna, estas hablas aparecen enmarcadas en una ficción que tiene que ver con cómo la bruja encuentra o accede a escuchar a estos unitarios que se confiesan, ¿no? Bueno, entonces les decía, estas composiciones donde se cede la palabra al enemigo son muy comunes en este tipo de prensa. Julio Schwarzman, en Letras Gauchas, por ejemplo, analiza este procedimiento al que denomina cesión farsesca de la palabra al enemigo, que trabaja sobre todo en Castañeda y también en Luis Pérez. Juan Pisano, en Ficciones de Pueblo, también analiza esto mismo, centralmente en Luis Pérez en su caso, y él trabaja, digamos, cómo estas composiciones entran a jugar dentro de la esfera jurídica y la esfera eclesiástica a través de la instancia de la confesión. Yo me pregunto si no hay algo más, digamos, quiero ir a ver si encuentro un poco más allá de esto que ya está dicho. Me pregunto si esas ficciones de la palabra antagonista no tienen que ver con imaginar la verdad de un sujeto en tiempos de posicionamientos políticos extremadamente móviles, cambiantes, frágiles. Una manera de arraigar imaginariamente desde ya algo estable en tiempos post-revolucionarios en los que las bases sociales de la vida comunitaria estaban dinamitadas y se bregaba por construir un nuevo pacto social. Bueno, son varios los periódicos porteños del siglo XIX que durante la llamada Guerra de Papeles modularon sus voces enunciadoras a partir de personajes de rasgos más o menos tipificados o de objetos relevantes para la obra como las armas. Las publicaciones construían un discurso en torno a esos personajes y objetos, traccionando una constelación léxica que a su vez derivaba en un programa de escritura. El discurso que se tramaba en esos papeles era violento y esa violencia encontraba una matriz, un sello, en el poder que tuviese el personaje elegido como soporte de la enunciación o en el título que recogía el objeto puesto en el centro. Doy algunos ejemplos de periódicos de la década de 1830, como es el periódico La Bruja, ¿no? Por ejemplo, un poema del Torito de los Muchachos de Luis Pérez, que salió en 1830 en Buenos Aires, se pensaba, se quería como una corneada que iba directo al trasero de los unitarios, ¿sí? Uso palabras que aparecen en los periódicos. Las columnas inmisericordes del látigo republicano hacían sonar el chichas e imprimían ronchones en los vulnerables cuerpos de los enemigos. Las piezas que reproducían las hablas amorales de los decembristas en La Bruja o La ave nocturna eran el precipitado de la escucha furtiva de la enunciadora imaginaria del papel. Me parece interesante pensar cómo funciona la dimensión metafórica en estos periódicos. Si la metáfora supone la asociación de dos cosas disímiles que presentan algún rasgo en común, el plano del igual
es para estas publicaciones, más que una cualidad dada, una cualidad a labrar, gracias al despliegue en el futuro inmediato del proyecto de escritura, es decir, una cualidad deseada, potencial, que depende del rédito obtenido en el trabajo con la palabra pública. Se trata de escrituras entregadas de lleno a parecerse a corneadas, latigazos y bólidos y soplos de brujas. La metáfora no es aquí un punto de partida, sino un punto de llegada, una promesa de cumplimiento con el transcurrir de los números. Dentro de esta mínima serie que tracé, ¿no? El torito de los muchachos, el látigo republicano y la bruja, el látigo republicano de 1833, la bruja es distinta. A diferencia del torito y el látigo, que puedan aborronear la frontera entre palabra y acción, es algo muy típico de la prensa, digamos, de combate de la época, la gaceta hechicera repliega su poder en el ámbito de la palabra. Vuela, se metamorfosea y se desliza por diminutos recovecos para cazar furtivamente las palabras del otro pronunciadas en aparente soledad. Luego la sopla, imprime y eventualmente delata frente a una autoridad. Todas acciones estrictamente lingüísticas. Voy a leer un fragmento de un poema del periódico La Bruja para dar una idea de lo que estoy hablando, digamos, ¿no? Una composición que salió en el número 2, titulada Gran Bólido de la Bruja, revela el mecanismo enunciativo de estas escenas que me interesa, donde se ficcionalizan las hablas de los enemigos. En este caso, del texto que voy a leer, se ficcionaliza la voz de un partidario de Lavalle que decía para sí solo estar arrepentido de haber acompañado la sonada militar que derrotó a Dorrego. Aunque sin marcas gráficas que separen las voces, el yo de la bruja muestra su gravitación sobre la voz del unitario, que persigue y cerca a partir de los elementos lingüísticos que brinda el propio discurso referido, los verbos de decir, que son subordinantes, y por supuesto gracias a sus capacidades sobrenaturales. En esta composición, que se llama, como les decía, Gran Bólido de la bruja tiene, como todas las brujas, tiene la capacidad de volar, digamos, ¿no? Entonces cuenta que voló y llegó siempre sus vuelos son nocturnos, que llegó a Montevideo, donde había asilado muchos parricidas, digamos, o decembristas, que habían participado o apoyado el golpe de Lavalle, y cuenta lo que ve, ¿no? Y lo que escucha también. Entonces se refiere a distintos sujetos y dice que ve uno recordando tiempos, y ahora estoy citando la composición, recordando tiempos en que se viera apreciado, decía para sí solo: yo he sido un gran mentecato, pues viendo que estos demonios del mes de diciembre santos no me podían tragar, me decidí a acompañarlos. Oh malaya mi torpeza. Y finalmente, después de todo lo que dice este sujeto, dice la bruja: parte de estos soliloquios oí en traje de gato y me hacía el morronguito, si me pasaba en la mano, parte en figura de mosca, que de aquí acullá vagando, no dejaba viricueto donde no entrase brincando. El dispositivo enunciativo se articula a partir de dos elementos que no gozan de la misma jerarquía ontológica. La causa primera, podríamos decir, el sujeto primero, es la bruja que escucha escondidas y que instaura una escena teatral, el unitario hablando para sí. Son los oídos y los ojos de la bruja los que construyen la palabra del otro como un discurso dramático, un soliloquio, que hay que dar a ver y escuchar. La soledad, la privacidad constituyen campo fértil para el secreto, que existe en la medida en que puede ser penetrado por los traslados, las intromisiones y las transmutaciones mágicas que la bruja puede realizar. Arriba hablé de guerra de papeles, que no es un concepto que haya definido, ¿no? Ahora intento una definición. Es un sintagma que aparece mucho en la crítica y también en la historiografía rioplatense, y que refiere a ciertas coyunturas, digamos, de la historia de la prensa del siglo XIX, en la que los enfrentamientos militares entre facciones políticas se continuaban, suplementaban y o precedían por belicosos papeles sometidos a una lógica de acción-reacción. Es decir, periódicos que surgían por la necesidad de dar respuesta a las publicaciones del bando opositor. La interdependencia era tal que sucedían cosas insólitas, como que la periodicidad de una gaceta quedase absolutamente enganchada a la periodicidad de la gaceta del contrincante. Así, por ejemplo, El Rayo, un periódico que salió en Montevideo en 1831, declaraba en su cabezal:
Este periódico no tendrá día fijo, pero saldrá después del Relámpago, que era el periódico que quería rebatir, ¿no? Lo que no dejaba dudas de que su intención era esa. Estos papeles belicosos naturalmente llevaban títulos que hacían referencia a armas, animales bravos, todas cosas con poder de daño. Se temía a los toros, a los látigos, también a los rayos, que tenían un fuerte poder letal, y eso está también aparece en la prensa, ¿no? Un rayo mató a tantas personas, y también a las brujas. La elección de fundar una gaceta en una voz modelada en función del personaje de una hechicera movilizaba una serie de saberes, que en eso me gustaría indagar, vinculados al folclore, es decir, a las creencias populares sobre brujería, pero también a la demonología, que es una parte de la teología encargada de estudiar los demonios, ¿no? Ciencia o doctrina concerniente a los demonios. Las características de la bruja, tal como aparecen en el texto que presenta, en este texto, volvé a la segunda. En este texto que se llama Prevenciones se presenta el personaje de la bruja, las características con las que se asocia a ese personaje digamos, son las arquetípicas de la bruja satanizada, había hecho un pacto con el diablo, usaba ungüentos y polvos mágicos, tenía la capacidad de volar y de metamorfosearse. Si bien no aparecían aquelarres en compañía de otras brujas, porque digamos, el aquelarre también es un rasgo, digamos, prototípico, la participación de estas asambleas nocturnas, si bien no aparecen aquelarres en este periódico, hay un personaje que sugiere que el ejercicio brujeril no era solitario. Según cuenta en el texto de presentación, era auxiliada por 3 beatas, personaje coral que tiene un desarrollo muy escueto en la Gaceta, pero que me pareció interesante para pensarlo en relación a los muchachos de Torito de Luis Pérez, el periódico de Luis Pérez se llama El Torito de los Muchachos, que también es un personaje coral, es un personaje colectivo, y bueno, hay poco trabajado sobre eso, pero me parece interesante. La hechicera federal denunciaba que los unitarios se habían vuelto sombras chinescas, impalpables e invisibles, y que había que herirlo por el mismo filo. Si querés pasar a la semana. Así se presenta el programa ficcional del periódico a través de una representación en la que los universos culturales evocados se complejizan. El lenguaje escénico del teatro de sombras chinescas era conocido en Buenos Aires, dado que por lo menos en años anteriores había tenido difusión en la ciudad. Estaba emparentado en la época con los artilugios ópticos que dieron origen a los espectáculos de ilusionismo decimonónico. En él se utilizaba una máquina para generar luz que, dirigida a una pantalla de lienzo blanco, permitía proyectar sobre ella las sombras de diversas figuras como marionetas o siluetas. El teatro de sombras fue además vinculado con el trabajo de Goya. En los estudios sobre las fuentes iconográficas de sus obras, los dispositivos ópticos como la cámara oscura, la linterna mágica, el tutti mundi, los panoramas y la experiencia visual por ellos suscitados son concebidos como un elemento clave en la elaboración de su particular lenguaje pictórico. Para el caso de Caprichos, el álbum de grabados que Goya publicó en 1799, el teatro de sombras chinesco parece haber gravitado en la manera en la que resolvió la composición de diversas piezas. En ellas las figuras infernales vinculadas con un supramundo maléfico invisible aparecen en un segundo plano, recortándose en la oscuridad. Ese fondo oscuro contrasta a su vez y de manera más o menos nítida con la luz del primer plano, en la que aparecen los personajes del mundo real, muchas veces no menos terroríficos que los del otro mundo. Ese mismo juego de claroscuro se percibe en el periódico Federal. Y ahora si querés volver a la 2. Sí, las tonalidades oscuras que componen el pájaro del cabezal, que también está en una actitud como de ataque, y el fondo blanco de la hoja sobre el que emerge, permiten pensar la ave nocturna como una sombra, como esas que se proyectaban en los teatros itinerantes y que Goya parece o podría haber utilizado, digamos, para dar cuerpo a sus seres voladores infernales. Pero también pensé en que las escenas de escucha furtiva, como la que describí arriba, en la que la bruja escucha, el habla solitaria, digamos, ¿no? Un unitario hablando para sí, son escenas en las que aparece un doblez, una duplicidad, como presentan los caprichos de Goya a partir de los claroscuros.
En esas escenas, de las que yo leí solo una, la bruja está aunque no se la vea debido a su apariencia transmutada. Su escucha constituye ese otro mundo maléfico, invisible, que suplementa el mundo real para hacerlo confesar. Bueno, y cierro con un breve comentario de otro texto publicado en La Bruja, donde se cuenta, digamos, más o menos cómo ella operaba, ¿no? Entre las dotes mágicas que caracterizaban a la bruja y consolidaban su poder vigilante estaba su capacidad de volar y su don de ubicuidad. En un texto del primer número, que se llama Clarito, para que me conozcan mejor, el personaje insiste en que sus poderes son temibles. Refiere en primera persona el programa de sus vuelos, especie de Aleph que condensa la multiplicidad de espacios en los que podía estar. Y ahora cito el periódico. Unas veces después de estregarse con sus pomadas de virtud y de decir entre visajes y medio balbuciante por arriba, pegará sus bólidos por Córdoba, La Rioja, la banda oriental, a ver lo que pasa por allá. Otras diciendo por abajo, si le conocieran sótanos, bodegas, aduanas, correos, paquetes, secretarías, conventos, y aún en los confesionarios mismos, con el santísimo fin de observar las maniobras de los traviesos decembristas y pararles el golpe. Los trazos del personaje lograban mejor definición en pasajes como este. La pequeña narración componía el escenario de un rito mágico que incluía no solo la aplicación de ungüentos, sino también el uso de una lengua misteriosa. En este entorno de práctica brujeril, la palabra se revelaba como eminentemente oral y de carácter balbuciante. Podría pensarse que el conjuro conforma una lengua extraña y irreconocible que encuentra un paralelo con el discurso poético. Los visajes que, según el breve relato, acompañaban esta habla combinatoria terminan de diseñar la imagen grotesca del rostro de la bruja, cuya desarticulación se asemejaba a la de la lengua empleada en el acto mágico, un balbuceo. Como se aprecia en el fragmento citado, la transcripción del discurso directo del personaje no imitaba un decir trabado y extraño, ¿no? No obstante, en términos tipográficos, el uso de las mayúsculas totales para escribir la voz de la bruja captaba con la letra la particularidad e intensidad de su habla entrecortada, porque lo que dice la bruja está escrito con mayúsculas totales, digamos, ¿no? Entonces, esas mayúsculas captan la particular intensidad de su habla, el énfasis con que pronunciaba las palabras para que éstas se hicieran efectivas en la acción. Nada más. Bueno, y ahora seguimos con Manuel Martín, que va a leer un trabajo titulado Escribir en tiempos de guerra. Ahí sí. Bueno, lo que voy a presentar es un recorrido de investigación de lo que vengo trabajando en los últimos 2 años, casi todo dentro del marco de una beca BASIT que dirige Adriana Amante, y bueno, y pensar algunas nuevas líneas que se fueron conformando a partir de este itinerario. El proyecto aborda El Correo del Domingo, que es un periódico que se publicó en Buenos Aires entre 1864 y 1868 y que tenía el propósito explícito de consolidar una publicación literaria para ver si podía subsistir entre nosotros, dice, un proyecto dedicado principalmente a las letras. Mientras el periódico promueve la literatura como un ámbito separado de las vicisitudes políticas, en 1865 estalla la Guerra del Paraguay y El Correo del Domingo, que se pretende al margen de los sucesos del día, ya no lo puede ignorar. En los editoriales se mencionan los combates y el avance de la guerra, pero además lo que llama la atención es que exactamente al mismo tiempo que se desata el conflicto, se empieza a diversificar el contenido de la publicación. Ya no hay solo textos literarios, sino que empiezan a aparecer
algunas estadísticas, artículos más políticos, informaciones periodísticas, ¿no? Y una enorme cantidad de ellos están referidos a la guerra de secesión de los Estados Unidos, que acaba de terminar en 1865, justo cuando la del Paraguay empieza. Lo que vengo presentando en varias ocasiones acá en el instituto son distintos trabajos en los cuales la hipótesis de fondo es que el Correo del Domingo conforma una especie de enciclopedia de la ya finalizada Guerra de Secesión y de Estados Unidos para tramitar el enfrentamiento con Paraguay, que se está imponiendo como nueva realidad no prevista por las élites porteñas. Pero, aunque el programa cambia notablemente con la guerra, no se abandona nunca la pretensión literaria. Entonces lo que se vuelve interesante son las estrategias para articular estas dos dimensiones. Una de las principales es el tratamiento de la guerra como espectáculo para los lectores que están lejos del frente de batalla. Hay muchos textos que realizan esta operación que hasta donde pude rastrear, aunque la referencia a Estados Unidos es muy frecuente en los escritos de la época y las comparaciones entre la guerra de secesión y la del Paraguay son habituales, es una característica singular del Correo del Domingo este tratamiento tan sistemático de ambos conflictos armados. Lo que me queda por abordar es cómo las ilustraciones del periódico contribuyen a la conformación de este imaginario y a la mirada espectacular de la guerra. Candela Marini, Lucas Mazán y Diego Labra ya han trabajado específicamente las ilustraciones del Correo del Domingo, pero todavía falta, ahora voy a mostrar algunas, todavía falta mucho por decir de un estudio integral de las imágenes en este periódico y de lo que aportan a la relación entre guerra y cultura visual. Por ejemplo, los vínculos de estas imágenes con otras litografías realizadas por la misma imprenta, la de Jules Pelvilan, que ilustra muchas escenas de la guerra del Paraguay por fuera del Correo del Domingo, ¿no? Y una hipótesis tentativa sobre la que quiero avanzar en los meses que siguen es que hay una articulación posible entre las ilustraciones de la guerra en el Correo del Domingo, ahora voy a mostrar algunas, y los salones de vistas ópticas que existen en Buenos Aires desde la década de 1850. Las vistas de escenarios de combate se van intercalando con planos militares, retratos de los protagonistas de la guerra del Paraguay. Acá están el Dominguito Sarmiento, Francisco Paz y el capitán Mazzini, que es tomado preso en el primer episodio que involucra a Argentina en la guerra. Pero también, ¿no?, con retratos de cantantes del Teatro Colón, personalidades históricas como Belgrano, escenas de otras guerras que funcionan como reportajes visuales. El periódico las hace desfilar en una galería, ese es el nombre que da paso, bueno, no sé si se ve muy bien, pero ahí específicamente dice Galería Gloriosa y muestra algunas imágenes, ¿no? Ese es el nombre que usa con preferencia al de álbum, que también usa el Correo del Domingo. La galería remite más a las exhibiciones del Salón de Vistas Ópticas que a la colección de imágenes en papel, que es una de las pretensiones del periódico, que funcione como una colección que se pueda guardar y coleccionar. Vicente Gesualdo en 1962, Roberto Amigo y Ana María Telesca en 1996 han estudiado estos salones donde se exponían, junto con obras de arte, dioramas, vistas estereoscópicas y objetos visuales de muy diverso tipo, entre los que se contaban representaciones de la Guerra de Crimea, que es también, como la de secesión y la del Paraguay, una novedad. Una guerra de trincheras moderna. Más recientemente, Paula Bruno Garcén sostiene que estos espectáculos de los salones de vistas se dieron a causa de tiempos más acelerados en la producción y distribución de mercancías y personas a nivel internacional, por una asentada legitimidad de lo novedoso como criterio de valorización y por el desarrollo comercial de la iluminación a gas. Entonces, la modernización de la guerra necesita acompañarse de un imaginario también moderno. Y solo, para no demorarme mucho, una cosa. Esta es una imagen que el Correo del Domingo publica cuando, creo que es
cuando se logra conquistar la Uruguayana, es decir, a partir de una victoria en la Guerra del Paraguay, y es muy parecida a esta, que me parece que presenta, esta es una imagen con que el Correo del Domingo ilustra la novela París en América, que transcurre en Estados Unidos, y me parece que la imagen de ciudad y de vida moderna, y de esta imagen de prensa moderna, tiene más que ver con esta idea de los Estados Unidos que con lo que realmente hay en Buenos Aires en este momento. Paso a otra, bueno, hay más imágenes de la Guerra del Paraguay que van tratando de construir este imaginario de guerra moderna, pero paso a la otra línea, que es la de las redes de sociabilidad. Hay dos figuras que se me volvieron centrales muy rápidamente, que son Domingo Fidel Sarmiento y Bartolomé Mitre Iberia, en adelante Dominguito y Bartolito, que cuando estalla la Guerra del Paraguay, Dominguito se alista como voluntario, está en el campamento con Mitre, mientras en ese mismo año 1865 Sarmiento parte a Estados Unidos encabezando la legación argentina que se instala en Nueva York y tiene como secretario de delegación a Bartolito. Este cruce es muy productivo porque además Bartolito y Dominguito son amigos, se escriben. Bartolito publica en el Correo del Domingo, Dominguito desde el Paraguay le pide a la madre que le mande números del Correo del Domingo y lee las noticias de Estados Unidos mediadas por la prensa. Bueno, hay mucho papeleo de la delegación argentina escrito a mano por Bartolito en el archivo de la Cancillería, eso voy a hablar un poco después, pero lo que más me interesa es la correspondencia personal, que todavía no pude encontrar, pero que sí pude detectar algunos rastros de esa correspondencia en los escritos publicados en el Correo del Domingo. No me quiero detener mucho en analizar la producción de Dominguito porque ya la mencioné varias veces, pero solo quiero rescatar una cosa, que tanto en Bartolito como en Dominguito se repiten algunas inquietudes. La guerra, Estados Unidos, la guerra de Estados Unidos, la idea de que ese país es un modelo posible para la Argentina. Es una propuesta liberal de americanismo, que sostiene que las repúblicas americanas son más democráticas que las de Europa, y en ese sentido los porteños serían como, dicen, los yanquis del Río de la Plata. O sea, un concepto de americanismo muy distinto de otro que es el de la tradición federal. A medida que fui avanzando con la lectura fueron apareciendo otros escritores que publicaban en el Correo del Domingo y que armaban un sistema interesante. José Manuel Santiago Estrada, Nicolás Granada, Lucio de Mansilla, por ejemplo. Tenían algo en común. Eran jóvenes, muchos de ellos portadores de apellidos sonantes. Querían diferenciarse en cierto punto de la generación de sus padres, pero también ganarse un lugar en la vida pública que sus mayores ya habían conquistado. Casi todos habían empezado su actividad pública después de Pavón, y la principal preocupación que aparece en sus escritos es el desarrollo especializado de las bellas letras. Se necesita un público, se necesita profesionalizar a los escritores, se necesitan instituciones, eso es lo que vienen a plantear. O sea, se necesita consolidar el campo literario. Pero ese intento de consolidación que propugnan los jóvenes porteños se encuentra con dos obstáculos. Uno ideológico. Antes necesitan definir precisamente la nación, porque solo lo conciben la literatura como literatura nacional, y el problema es que eso deriva en que la discusión nunca se hace cargo de los problemas formales. Sostienen una idea muy inespecífica de la literatura y todo concluye en que hay que aumentar el caudal de lo que se escribe y se lee para consolidar un ámbito literario. El otro gran escollo es la guerra. Algunos van a pelear y mueren en las trincheras, otros viajan fuera del país, asumen cargos institucionales. La guerra del Paraguay irrumpe, cambia la dirección y deja truncos los proyectos de estos jóvenes que por estos años no habría que pensarlos como una generación en el sentido de una cohesión ideológica o estética de grupo, pero que, bueno, muchos de los que tienen 20 años durante la Guerra del Paraguay serán después grandes exponentes de la llamada generación del 80, y hay algunas
inquietudes, hay una especie de estructura de sentimiento ahí que va traccionando sus escritos. Bueno, hasta acá, esto lo voy a saltear, las derivas de otros textos relacionados con el Correo del Domingo, pero se va a hacer muy largo. Bueno, lo que mostré fue una revisión de lo que estuve trabajando en estos últimos 2 años y algunas líneas de trabajo que fueron surgiendo, y para terminar me gustaría avanzar sobre algunas líneas que todavía no había explorado. Bueno, esto que el primer obstáculo que los jóvenes del Correo del Domingo y del Círculo Literario de Buenos Aires, que se crea también por estos años, por José Manuel Estrada y Lucio Mansilla, el primer obstáculo que encuentran para la especialización de una esfera literaria es el tiempo. Ahogados por las tareas burocráticas, comerciales o militares, vuelvo a Bartolito, manuscribiendo todos los papeles de la delegación argentina, no hay tiempo para desplegar una escritura de largo aliento. Bartolito se queja de esto en las cartas que envía desde Nueva York al Correo del Domingo. El trabajo diplomático le arruina la escritura sensible. Lo interesante es que algo de esa sensibilidad se reactiva cuando relata episodios de la Guerra de Secesión, que pudo conocer de boca de sus mismos protagonistas, como el general Ulysses Grant, que un poco le recuerda a su tío Emilio Mitre. Josefina Cabo estudia cómo el problema del tiempo es constitutivo de la Elisa Lynch de Héctor Varela, novela que el director de La Tribuna publica en 1870, el año de finalización de la guerra, y que, como reconstruye Josefina, solo ha podido escribir de a ratos entre las demandas incesantes de la redacción del periódico. Bueno, en marzo de 1870 finaliza la Guerra de la Triple Alianza, y además aparece otro libro crucial para la literatura argentina, que es Una excursión a los indios ranqueles, del coronel Lucio de Mansilla. Tal vez haya que pensar cómo incide la dimensión del tiempo libre en la escritura de Ranqueles en los términos que preocupaban a estos jóvenes. Mansilla, del mismo modo que puede conocer las tolderías de los ranqueles porque es un militar a cargo de la defensa de la frontera sur de Córdoba, ocurre que puede contarlo de ese modo porque como militar fue suspendido y cuenta ahora con suficiente tiempo para escribir. Manejar el tiempo se vuelve clave en un texto que narra unos escasos 18 días de expedición que se despliegan en 54 cartas llenas de digresiones, esperas, desvíos, retornos. Y lo crucial con Mansilla, y a esto quería llegar porque vengo hablando mucho de las condiciones de producción de los textos, de los debates ideológicos, pero lo que más me interesa es dilucidar cómo toda esta suma se convierte en experiencia que modela la forma del texto. Lo crucial es que el problema del tiempo de la escritura no es un dato externo solamente, sino que se introduce en la escritura como conciencia narrativa. Jorge Myers caracteriza la clase letrada de este periodo con una formulación que me parece brillante. Dice, ese grupo elaboró una cultura literaria en la que lo formal no tenía consistencia de problema. Lo que vengo trabajando es un emergente distinto a esa cultura literaria, o sea, empieza a asomar un emergente distinto a esa cultura literaria en la escritura de estos jóvenes a partir de la experiencia de la Guerra del Paraguay. Hay una voluntad de experimentación con las formas que muchas veces aparece en la correspondencia más que en los escritos serios, entre comillas, y que concreta en Una excursión a los indios ranqueles una conciencia de la propia escritura por la cual podemos pensarla como obra que persigue cierta autonomía en un medio literario todavía sin consolidar. En su prólogo a Chicago, Bartolito reclama la destrucción del elemento bárbaro no por medio de las armas, sino por la educación, la distribución de la tierra y la inmigración. Sin embargo, aclara que primero hay que empujar a los indios ociosos lejos de la frontera, celebrando un tratado a este fin. Esto es de 1868. No hace falta relacionarlo con el tratado que firma Mansilla con los ranqueles, efectivamente, en 1870, pero sí me resulta más importante notar que los problemas que plantea Bartolito,
Dominguito, los Estrada, incluso el propio Mansilla a lo largo de la década del 60, esos problemas que son la definición de las fronteras, la homogeneización de la población bajo una identidad nacional, la guerra como medio de imposición del espíritu civil, esos problemas asumen en Ranqueles una forma literaria con todas las letras. En el curso de la expedición, que se confunde con el discurso retórico del narrador, cuando Mansilla intercala episodios de la Guerra del Paraguay, me pregunto, ¿no es ese tempo digresivo, lento, errático, el que surge de la ronda junto al fogón donde se cuentan historias? Ese fogón en el que ya reparó Sandra Gasparini para pensar los géneros que ejercita Mansilla, ese fogón donde comulgan voces de las distintas regiones del país por primera vez en una guerra nacional, mientras los soldados esperan la batalla, o después de levantar del campo los cuerpos de sus compañeros. La Guerra del Paraguay estuvo repleta de esas esperas infinitas y de tiempos muertos. Aunque Dominguito y Bartolito son las figuras centrales para la hipótesis de la apropiación de un imaginario de la Guerra de Secesión para tramitar la del Paraguay, las cuestiones que surgieron me llevaron a incorporar también a Mansilla. Y cierro con esto, que el estallido de la Guerra del Paraguay los combina a todos estos jóvenes a ser útiles a la patria en desmedro de su escritura literaria. Lucio Victorio de algún modo parece colmar las aspiraciones de sus coetáneos y ofrecer una muy buena síntesis de las preocupaciones políticas y las inquietudes literarias de los jóvenes de 1860, pero al mismo tiempo es la cifra del fracaso de sus pretensiones de colocación social. Todo esto culmina al finalizar la guerra, en 1870, en la publicación de una excursión en los indios Ranqueles. Y a modo de ejercicio crítico me gustaría pensar que es un libro que funciona como un punto de fuga, ¿no? Un punto de fuga es el lugar específico donde líneas paralelas, imaginarias o reales, convergen en un horizonte representado sobre un plano. Entonces, creo que las principales líneas de trabajo que presenté hoy se reúnen en esa escritura y que una excursión a los indios Ranqueles es el punto de fuga de este cuadro, ya no cuadro general de los toldos, sino cuadro parcial de las letras. Gracias. ¿Hay tiempo? Sí, unos 10 minutitos. Bueno, no sé si alguien quiere comentar, preguntar algo. Yo. Bueno, muy buena mesa con el común denominador de lo belicoso en sus diferentes modulaciones, me encantó escucharles. Y bueno, mi pregunta orientada hacia María Laura, me interesó mucho cómo explorar la rostridad de la bruja, si puedo recuperar alguna categoría, a través de la voz, porque tiene una preponderancia a partir de la lógica de los claroscuros que plantea esa forma de prensa, y preguntarte justamente qué pasa con el rostro del enemigo, ¿no? Porque hay una mediación ahí, pero a la vez hay como una rostridad del enemigo a través de la figura de la bruja, y a la vez esa rostridad también está mediada por claroscuros, por ese juego de luces y sombras, por la imagen del pájaro, si se quiere, como lo silvestre o lo natural. Entonces preguntarte si habías pensado en ello, si hay una forma de rostridad del enemigo a través de la bruja como máscara, o lo pensarías por otro lado. Preguntarte eso. Mira, lo que se me ocurre es que no hay un rostro del enemigo, lo que hay es su discurso, digamos, que es sobre eso, es sobre lo que se trabaja, es lo que es orada, lo que se violenta, digamos, ¿no? En la prensa. Y particularmente el último texto que leí, el último fragmento del periódico La Bruja que leí, me interesaba porque, bueno, componía la situación como del rito a partir del cual ella, digamos, vuela, ¿no? Y habla justamente de visajes, ¿no? Y por eso pensaba a esta figura como una figura grotesca. Lo que tienen estos periódicos, que por ejemplo Claudia Román habla de periódicos personaje, es que los personajes están muy escuetamente desarrollados, digamos.
son voces que encarnan en personajes y estos personajes en algunos casos tienen un desarrollo mayor que en otros. Y bueno, este último textito que les leí me interesaba por eso y además porque daba cuenta justamente de ese don de ubicuidad de la bruja, que es lo que también le permite construir al periódico una ficción de hipervigilancia, que es algo que yo trabajé en mi tesis de doctorado. Pero bueno, los unitarios, sí hay, ahora que me decís, hay una composición que se llama Retrato de la Decencia, que es irónica la idea de la decencia ahí, o sea, es un retrato unitario, y bueno, podría ver a ver qué aparece ahí, pero son solamente, en algún punto podemos decir retratos morales, digamos, ¿no? No hay nada físico. Gracias por la Pregunta, por ejemplo, La Bruja, ¿tenía un director explícito? No sé, a ver, La Bruja es un periódico del que no se sabe quiénes fueron los redactores. Yo hasta ahora no pude dar cuenta de eso. En las historias de la prensa que hay no aparece, digamos, identificado quién fue el redactor o quiénes fueron los redactores. Sí, salía en la imprenta republicana, tenía mucha semejanza formal, por ejemplo, con el Torito de los Muchachos. Entonces, bueno, nada, se pueden establecer como ciertas filiaciones del periódico, pero no se puede, digamos, asociar a un autor, un escritor, un letrado determinado, como sí sucede con otros periódicos, digamos, ¿no? Como los de Pérez, que son... Sí. A mí me causó mucha resonancia con lo actual, ¿no? Sí, a mí Como también, lamentablemente. Digo, el cuerno del torito en el tercero, y esto mismo que estás diciendo ahora, este anonimato, en vez de guerra de papeles, ahora hay guerra de Twitter, y nada, toda esta retórica, ¿no? del gobierno actual, Sí, tan justo bueno, me pasó, es tremendo. quería pensar... Mi pregunta, Sí, perdón, perdón. es si crees que esta gente ahora haya tenido como fuente. O es fuente y cohete. Sería pensar que van a buscar los archivos de la cabeza. Los herederos de Alberto, por ejemplo, pero más los herederos de Alberto. Por supuesto, no sabe nada, pero se le valoran ese nombre. Y esto de ¿cómo dijiste que los muchachos? Los muchachos. De Torito, hasta eso, hasta el sintagma, ¿no? De los herederos, los muchachos. No sé. No creo, pero... No. Son más los muchachos peronistas. Sí, ese como está de nuestro lado, los muchachos. Claro. Pero no, una cosa que me pasó, que era una pequeña anécdota, digamos, buscando, porque quería pensar la cuestión de la metáfora en estos periodos, qué sé yo, y entonces entré en la definición de Wikipedia de metáfora. Vean, ¿no? Por dónde ando. Y como ejemplo había una foto de Milei que decía la motosierra. Y el ejemplo era el ejemplo de la motosierra como metáfora en Wikipedia. Sí. Nada, así que estamos esperando ahora el periódico La Motosierra. No, pero está bueno cuando también me señala que yo no hay un director de Andrea, pero es la bruja, ¿no? Como, y me encantó la parte donde hacen lo oral y balbuceante. Sí. Ahí anida lo poético y también lo político, y que no lo busca solo en la forma eventual del poema lo expreso, ¿no? Como forma. Bueno, porque yo pensaba, que no lo pude todavía desarrollar, pero esta lengua balbuceante, lengua extraña, también la pensaba como gravitando en serie o en vínculo con, bueno, la gauchesca, digamos, ¿no? Como una lengua que es disruptiva en algún sentido, ¿no? Porque es la lengua popular que aparece, digamos, ¿no? en esta época y que es muy gravitante en la prensa de esta época, ¿no? O sea, nada, pero todavía eso no puede llegar, pero sí, está la cuestión del balbuceo y la cuestión de, bueno, eso, de una palabra, digamos, extraña. Lástima que no está Antello, pero él escribió un libro llamado Algarabía, que en portugués tiene todavía más un resto de lo vara, que da ese bere indiferenciado que da
lo bárbaro. Claro, porque aparte yo todavía esto tampoco puedo indagar, pero en los tratados de monología hay mucha descripción de estas hablas, ¿no? Que son también, que se asocian con una palabra que en realidad no llega a ser palabra, digamos, ¿no? Hay como toda una cuestión con eso. De hecho, el martes habló Victoria Cócaro y en su exposición hizo referencia a un libro que se llama Los vientres que hablan y a la figura del ventrílocuo, que también me parece que me puede servir para pensar toda esta zona de las voces. Y bueno, nada, encontré el libro y lo empecé a leer y también habla de la cuestión de las brujerías, ¿no? y de la adivinación, ¿no? Como, digamos, las posesas, por ejemplo, que hablan en nombre de otro, que hablan, o sea, que por ellas habla el diablo, por ejemplo, ¿no? Y hoy todo lo que hizo Carla Magali con el silencio también en relación con Sor Juana. Sí. Engancha bien con esto. Bueno, y la cuestión del anonimato era muy común en la prensa de esa época, digamos, que circulaba, o sea, los periódicos circulaban sin nombre, digamos, no había un nombre de autor, eso era así. Sí hay identificaciones de quiénes son los autores de determinados periódicos, pero no así de la bruja. Y había algo en lo de Daniela que también podía tener que ver, sus directores me parece que no se dieron cuenta, hurgar más en la lengua, ¿no? O sea, pensaba también cómo el teatro de ese periodo fue muy estudiado por Fontanella de Weimar para reponer cómo era el español bonaerense. Muchas de las cosas que yo aprendí de lo que ella decía, de cómo se pronunciaba o se burlaban, y me pregunto qué pasa eso con la comunidad inglesa. Sí. Pensando en todas las derivas también que decías, obras inglesas que vienen vía Francia, ¿no? Y sí. Si los términos, al margen de las pronunciaciones exóticas o no, si los términos no enajenaban al pasar de una cultura a otra, mediada por otra cultura. Sí. Digo porque en la tesis nos fuimos Paren las máquinas. Pregunto. Yo tenía la mano. Para mí, María Laura, primero, me encantó la relación que hiciste con Goya. Primero preguntar si esa relación ya estaba o es algo que vos trajiste. Y que bueno, que en realidad Goya se inscribe dentro de, no sé si llamarlo género, pero que es muy fuerte en España, que es la cuestión de la figura del esperpento, ¿no? Y me parece que esa figura es muy rica para pensar. Y además, en el caso de Goya, que es muy sensible al tema de la guerra, bueno, y a la invasión de Napoleón a España, si hay, digamos, también conexiones respecto a eso en la prensa, ¿no? Pero insisto en que se ha hablado de espectros, de fantasmas, qué sé yo, me parece que esta sería como, la de esperpento sería otra categoría, o sea, no sería, no sé, podría pensarse en realidad lo fantasmático, o se puede pensar de otra manera, porque se inventa eso, ¿no? Y que para Manuel es algo muy elemental. Primero felicitar, estás haciendo la tesis. ¿No? ¿Qué es esto? Es un proyecto de la beca estímulo. Pues el trabajo de la descripción en la cátedra. ¿Estás haciendo la licenciatura? La terminé la semana pasada. No, yo pensé que era tu proyecto o tu tesis doctoral. Bueno, ahí tenés una tesis, obviamente. No, lo mío es muy elemental. Primero felicitarte, realmente impresionante el trabajo. A mí me gustó lo que hiciste del trazado de la genealogía, digamos, política con la genealogía familiar y ese cruce que haces. Y ya que trajiste el tema del punto de fuga, si se puede pensar, bueno, ¿qué pasa con ese cruce de las genealogías? ¿Cómo devienen, ya que traes derecianamente el punto de fuga, ¿no?
digamos, cuál es la deriva, ¿no? Porque en el momento que vos tomás, está muy claro, digamos, esta genealogía, digamos, la joven generación, como siempre, quiere hacer su propio camino y qué sé yo. Bueno, ¿cuál es la deriva de eso? Si eso se sostiene después, sobre todo en los 80. ¿Como generación o familiarmente? No, como generación. Bueno. Y ya que está, generación género, ¿no? Porque vos entras en el género. A mí no me gusta hablar de género, pero se habló mucho hoy de la genealogía, ¿no? Sí. Para desarmarla, justamente. Y acá vos estás armando y desarmando. Entonces. Claro, es que con lo que me encontré con estos textos es con el inicio de un proyecto que se trunca. Entonces, me parece que no tengo una respuesta muy clara porque, o sea, no creo que muchas de estas cosas se continúen en el 80, me parece que no. Sí están los nombres, en todo caso habría que ver qué pasó en las biografías y las biografías intelectuales de esas personas desde la Guerra del Paraguay hasta el momento más de consolidación del ámbito de lo literario. Pero lo cierto es que Dominguito muere, entonces ahí tajantemente se trunca. ¿Y sabés dónde puede terminar? En el cementerio de Probosi, y hace una semana, con mis alumnos de NYU, la columna Trunca, Sí. que justamente lo que Sarmiento le levanta para mostrar esa Sí, juventud. bueno, Sarmiento con eso, pero también con la vida de Dominguito también arma como una biografía con las líneas de todo lo que pudo ser y no fue, pero lo presenta como obra lo que era Germen. Pero Manu, me llamó la Una atención pregunta. porque Pero como obra acabada. Poné los o colaboradores en composición. Andrea te pregunta. Talón de Aquiles, ahí está. Yo quiero saber concretamente, ¿existen cartas entre Bartolito y Dominguito, por ejemplo? A ver, O sea, entre ellos, existieron, eso seguro. Sí. Esa correspondencia estuvo, no la encontré todavía. La que más me interesa igual es la que tengo evidencia de que existe, pero no la puedo encontrar y me resulta rarísimo, que es entre Bartolito y su padre. Esa todavía no la encontré. En el Museo Mitre no está, no tiene ni idea, así, y es rarísimo porque él estuvo 8 años, ¿8 años? Sí, 8 años viviendo en Estados Unidos. Su padre era presidente, él estaba como funcionario. En el archivo de la Cancillería no están todos los papeles oficiales. Bueno, a ver que conseguir. ¿Puedo hacer? Sí, no, un comentario, o mejor dicho, una pregunta muy concreta. Me encantó la mesa y claramente se ven los 3 casos una investigación súper refinada ya, ¿no? Y con resultados. A Manuel le quería preguntar, en relación con este modelo, ¿no? De la guerra de la secesión, guerra de la alianza, guerra de secesión para representar la alianza, y me quedé pensando en la cita esa que daba de Chicago, ¿no? Sí. Y como modelo posible para la expedición de Mansilla, ¿no? Inmigración, guerra indio, entrega de tierras. Sí, ¿Cómo funciona si pasa lo mismo con la expansión al oeste, la guerra indio norteamericana, en relación con lo que hace Mansilla y bueno, con los planes que va a haber después, ¿no? O que ya existen en ese momento, que son, digamos, que hay que detener porque estamos en guerra con Paraguay, pero digo, la frontera indígena con el modelo norteamericano. Yo no lo encontré en Bartolito. Para mí está eso, sí, pero no te puedo decir algo en donde esté. Lo de Chicago, por las dudas aclaro igual, el libro es una traducción de un artículo de un norteamericano que está anónimo, que hace el propio Bartolito y que escribe el prólogo, y la propuesta es sarmientina, o sea, en línea con la propuesta de Sarmiento, Chicago como modelo para el desarrollo productivo de Chivilcoy.
Sí, el juego con la chela hace. Ya hasta en el nombre está, entonces, ¿por qué no en la tierra? Bueno, yo todavía no encontré el tema de la frontera por el bien de mi obsesión y mi neurosis, ojalá que no, pero podría estar, sí.